tengo un Y positivo, pero tiene un X negativo. Un área que está por acá, un elemento pequeño que está por acá, tiene un X positivo, pero tiene un Y negativo. Entonces, cuando yo haga esta área por esta distancia y por esta distancia, el producto de esto, ¿cómo va a ser? Negativo. Y a esta área, cuando multiplique por esto y por esto, el producto va a ser negativo. Entonces, toda esta área y toda esta área me van a dar un producto de inercia negativo y esta otra también. En cambio, esta otra, fíjense que la distribución de área que tengo en este sector, esta área tiene un elemento pequeño que esté por acá, tiene un Y negativo y un X negativo. Entonces el producto de esto, por ese diferencial de área, me va a dar positivo. Entonces, cuando la distribución de áreas mayor, o sea, donde en este caso, fíjense que esto más esto, las dos áreas que están en los cuadrantes segundo y cuarto, son más grandes que la distribución que tengo en el 1 y en el 3, entonces el producto de inercia de esta figura va a ser negativo. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien. Ahora, supongamos la misma figura, ¿no? La misma figura, las mismas medidas, todas, pero ubicada ahora de esa forma. Mi eje baricéntrico está acá. Está girado, dado vuelta. ¿Cómo están las áreas? Esta área grande en el cuadrante de acá, esta área grande en el cuadrante de acá, y esta chiquita en este cuadrante. Acá, negativo, negativo, es más grande, ¿no es cierto?, que este otro positivo. Entonces, ¿cómo es el momento de inercia de esta figura? El producto de inercia, perdón. También es negativo. Las dos áreas principales más grandes están ubicadas en estos dos cuadrantes. Ahora, ¿qué pasa si lo giro en el otro sentido? O sea, si en lugar de ponerlo así, lo pongo así. A la misma figura, ¿no? Los ejes baricéntricos son este y este. ¿Cómo están las áreas? Fíjense, la mayor área, esta, en el cuadrante 1 es positivo. Y en el cuadrante 3, también positivo. Y la otra, este pedacito, me queda acá negativo. En este caso, la figura tiene un producto de inercia positivo. Fíjense que es la misma figura en los tres casos. Nada más que cambia la disposición de las áreas respecto de los ejes baricéntricos. Entonces, esto es algo que tienen que contemplar y tener muy en cuenta cuando asignen el producto de inercia, ¿no es cierto?, el signo. Fíjense, vamos al ejemplo de la tablita esa que yo les acabo de pasar. Fíjense el triángulo. El triángulo que está ahí de la izquierda, ¿no es cierto?, que está en el medio de la izquierda. No en el medio, sino el segundo que está ahí. Yo voy a borrar acá este esquemita de aquí abajo y lo vamos a ver al triángulo. El triángulo está ahí. Su baricentro está acá, acá. Fíjense cómo es la distribución de áreas. Toda esta área
en este cuadrante y toda esta otra área en este otro cuadrante. Y acá tengo este pedacito y este otro pedacito. Fíjense que el área y los dos cuadrantes 2 y 4 son más grandes que estas otras dos áreas. Entonces, el producto de inercia de esta figura, así como está planteada, es negativo. Entonces, el producto de inercia va a tener un signo de acuerdo a la distribución de masas o áreas. La misma figura invertida, yo a la misma figura, las mismas medidas, la tengo en el otro sentido. Fíjense que los ejes ahora están por acá. Entonces, ahora toda esta área y toda esta otra, comparada con esta y esta, me va a dar un momento o producto de inercia positivo. El valor va a ser el mismo. Y ahí en la expresión ustedes la tienen, dice b cuadrado por h cuadrado sobre 72. En los dos, b cuadrado por h cuadrado sobre 72. Acá también b cuadrado por h cuadrado sobre 72. Pero el signo depende de la ubicación de los ejes y la distribución de la masa respecto de ellos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, esto es importante porque al momento de definir, ¿no es cierto?, cuáles son los signos, ustedes tienen que tener en cuenta justamente eso. Entonces, como otro concepto importante a tener en cuenta acá es que el IXY es positivo cuando las áreas son mayores, ¿no es cierto?, en el cuadrante 1 y 3. Y el producto de inercia es negativo para áreas mayores en cuadrante 2 y 4. Que la distribución de áreas es la que me va a mandar el signo del producto de inercia. Bien. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, Bueno, profe. Sí, profe, perfecto. listo. Entonces, continuemos con el otro, a ver, cuénteme un minutito. El, bien, el otro ítem importante se llama momento de inercia baricéntrico, el producto de inercia. El momento de inercia polar, el otro concepto que vamos a ver es directamente el momento de inercia polar es igual a la suma del momento de inercia X baricéntrico más el momento de inercia Y baricéntrico. Directamente es la suma de los dos momentos de inercia. ¿Mm? Bien, y luego está el ¿Solamente eso, profe? Sí, sí, el momento de inercia polar es la suma de los dos momentos de inercia directamente. Está asociado a recuerden que el momento de inercia respecto de este eje está asociado a un giro de la figura respecto de este eje. El momento de inercia respecto de este otro está asociado al giro de la figura respecto a este otro eje. El momento de inercia polar está asociado al giro respecto del otro eje perpendicular, a una rotación en este otro eje que sería perpendicular a este plano. Entonces, directamente la definición del momento de inercia polar es la suma de los dos momentos de inercia. Bien.
Nos quedaba el radio de giro. El radio de giro es también como definición, vamos a seguir acá arriba, radio de giro es también para el eje X y el eje Y, ¿no es cierto? Es igual a la raíz cuadrada del cociente del momento de inercia respecto de su área. O sea, momento de inercia, el producto de inercia, perdón, el radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia en X referido o dividido en el área de la sección. Y en el caso del eje Y también lo mismo. Momento de inercia Y sobre área, raíz cuadrada. Bien, con eso ya tenemos el caso de los momentos de inercia, producto de inercia, todo para figuras geométricas como las que están planteadas ahí. Las podemos considerar como una suma de figuras conocidas o, en el caso de algún hueco, como una figura, ¿no es cierto?, que tiene un área negativa y los momentos de inercia también son negativos. Todo cambiado de signo. En el producto de inercia también, si fuese, supongamos, un hueco triangular, en este caso el producto de inercia es negativo. Pero si esto fuese un hueco, entonces hay que cambiarle el signo y quedaría positivo. Si fuese un hueco, entonces el producto de inercia XY sería positivo para este triángulo, donde tengo toda la masa o la mayor parte de la masa distribuida en los otros dos cuadrados. ¿Está? Bien. Y luego el problema siguiente nos da una combinación de secciones, ¿no es cierto?, de perfiles metálicos o de planchuelas, en donde lo único que se diferencia del problema anterior es que las características geométricas de los perfiles, y en este caso que son un perfil doble T, un perfil U, un perfil ángulo, los van a tener que buscar de la tabla correspondiente. Entonces, fíjense, ustedes entran, supongamos que están por hacer la que tiene el perfil, el ángulo, con los dos perfiles así, ¿no es cierto?, con el perfil U. Ustedes van a entrar en la tabla. Para el perfil ángulo, le va a dar la posición del baricentro, les va a dar el momento de inercia X, les va a dar todos los datos. Lo mismo para el perfil, pero en la tabla del perfil U, fíjense que hay un inconveniente. El perfil U en la tabla está puesto así. Entonces, el momento de inercia X, para este caso, fíjense que acá va a ser el momento de inercia Y. Y el momento de inercia respecto del eje Y acá, va a ser girado acá el momento de inercia X. ¿Está? Teniendo en cuenta esa salvedad nomás, ¿no es cierto?, porque el perfil está rotado en la tabla, ustedes tendrán que ver cuál es el eje correspondiente, X o Y, y girarlo acá. Entonces, si yo quiero encontrar el momento de inercia respecto a este eje, que sería mi X en la figura, busco en la tabla el momento de inercia Y. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno, como les decía, en la tabla van a encontrar la posición de los baricentros, todos los datos esos están, por lo tanto, de ahí sacan los valores para poder ir trabajando de la misma forma que hicimos en el problema o en el punto anterior. Bien, con esto estaríamos terminando el problema o el práctico correspondiente, por lo tanto, podemos, no sé, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la manejamos por WhatsApp, o si tienen alguna pregunta ahora.
¿Cuándo sería, profe, para entregar el TP? ¿Cómo? ¿Hasta qué tiempo tenemos para presentar el TP? Bueno, a partir de ahora le demos una semana, si quiere, es corto esto en realidad. O tomemos 15 días, 15 días. Sí, profesor, le iba a pedir 2 semanitas, pues estamos justo ya con los exámenes, digamos. Estamos medio complicados. Bueno, entonces, dentro de 15 días lo estaríamos, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es 22, para el día 6 de junio, para el 6 de julio, justo antes de las vacaciones. ¿Mm? Meta, profe, muchísimas gracias. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, listo entonces. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí, Eh, Cuando calculamos el radio de giro, el área, ¿cuál sería el área que iría ahí abajo, digamos? Esa bueno, duda se me vino, digamos, a la cabeza. la figura, ¿no es cierto? Si yo estoy analizando la figura completa, supongamos el ejemplo, teníamos esta figura así, el área total ya sería la suma total y el momento de inercia ya sería el momento de inercia baricéntrico total. Ah, ¿Ya? O bien, sea, bien. encuentro el momento de inercia de toda la figura completa y luego lo divido en el área de toda la figura completa. Ah, bien, perfecto, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Por mí no, profe. Se entendió bien, gracias. No, Sí. profe. Bueno, entonces, por favor, manden un WhatsApp para la asistencia, así ya los anoto y bueno, seguimos entonces en contacto a través del WhatsApp. Meta, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que anden bien, nos vemos el jueves, No, si Dios profe. quiere, yo voy a dar práctica el jueves también. Listo, Listo, profe. nos Meta, vemos. meta, profe. Luego, Chao, chao. Hasta luego, profe. profe. No, profe, queda bien.
Thank you.